de la palabra que llega al corazón de FM del Rey 90.5. Usted nos está viendo ahí por Alianza Puan en vivo y aquellos que nos están escuchando por FM del Rey 90.5. Como les dije, teníamos invitados y los invitados están con nosotros y los invitados están temblando como una hoja. Se han maquillado, se han preparado para venir. Le vamos a hacer unas preguntas. Ellos son de lejos. Ellos hace 7 años y medio que están acá en Puan. De regreso. Yo le pondría el nombre de regreso a casa. Acá le vamos a preguntar a ver cómo se llama, le vamos a preguntar de dónde son, de dónde eran, porque ya tienen residencia acá. Y vamos a preguntarle también quién ha quedado por allá, por Mendoza. Hay un matrimonio que ha quedado allá por Mendoza. Ahora vamos a preguntarle cómo se llama ese matrimonio. Pero bueno, le vamos a prender el micrófono acá, no sé quién va a arrancar primero. A ver cómo se llaman, de dónde son. Son matrimonios de hace 23 años. 23 años. Yo estoy tapando acá, me voy a poner más de costado, así que usted me va a ver de costado ahí. Bien, a ver, ¿este micrófono está prendido? Hola, ¿me escucha? ¿Usted me escucha? Sí, me escucha. Ahí está. Bueno, ¿le vamos a dar acá a la dama o al caballero? A la dama. Sí. La dama va a encarar. Sí. Mi nombre es Cecilia. Venimos de Mendoza. Sí. Como dijo el pastor, hace 23 años que estamos juntos. Sebastián, ¿cómo decir tu nombre? Sí, porque voy a contar todo el testimonio. ¿Y yo. su esposo es? Claro. Sebastián es mi nombre, venimos de Montecomán, Mendoza. Estuvimos hace 7 años y medio que llegamos acá a Puan. Estamos en el campo de acá del pastor. Está trabajando en casa, hace 7 años y medio. Yo lo conocí a Sebastián, él es de General Pico, Intendente Alvear La Pampa. Y la señora es de Montecomán, Mendoza, que ahí es donde está esta gente que se llama, le dicen algo así, Doña Alita y Don Oscar. Están ahí en Montecomán, tienen una finca, y también están en los caminos del Señor y también les sirven al Señor en sus caminos. Así que yo los invité para que nos contaran. Yo ya conozco la historia, pero quiero que ustedes ahí del otro lado la conozcan y cómo fue sus vidas. Yo lo conocí a Sebastián solo allá por el año 2004, ¿sí? Una persona que ha pasado por unos cuantos trabajos, ha estado creo que le faltó hacer de Jesús nomás, pero creo que estuvo trabajando en un vivero, estuvo de alambrador, de cosechador de fruta, trabajando en el monte, talador, ha andado por unos cuantos lugares. Y bueno, en el 2004 apareció acá en Puan. ¿No estuviste trabajando en maltería también? Sí, estuve en el 89 trabajando con como Virulana, le decían el hombre encargado que había. Yo no me acuerdo, sí, en la construcción de la planta. En la construcción de la planta. ¿En el año 89? 89, 87, 88 y me fui en el 89 de acá. Calculá, yo tenía 13 años. 88, 89, 13 años tenía yo. 16. ¿Y ya trabajaba? Y ya trabajaba. Bueno, trabajaba a los 16. Bien, y apareció acá en el 2004 donde lo conocí y lo invité. Yo estaba en los caminos del Señor ya, hacía 2 años, y lo invité a la iglesia y me dijo que no. Le empecé a hablar, recuerdo que veníamos del campo y le empecé a hablar del Señor y me dice, no, yo ya sé todo. ¿Cómo que sabes todo? Sí, dice, yo iba a una iglesia cristiana. Sí. Es más, ¿te casaste? Me casé en la iglesia cristiana. Sí. Con la señora. Con mi amada esposa. Pero en ese tiempo estaba solo. Por las cosas de la vida, algo sucedió en el camino, como a veces le sucede a la gente, ¿sí? No es que cuando llegamos a los caminos del Señor todo es color de rosa. Los problemas, la presión, las aflicciones son las mismas que si estuviera sin Cristo. Lo importante de esto es perseverar con Cristo y poner todos en la mano de Cristo. Pero a veces somos nuevos en los caminos del Señor y somos inmaduros. Diríamos, tenemos poco conocimiento, somos un poco débiles
y a veces cuando nos suceden cosas que no son buenas, flaqueamos y donde el enemigo o el diablo aprovecha esa grieta, ocasiona problemas en nuestras vidas, y cómo le pasó a ellos estando en los caminos del Señor, nuevos, por así decirlo. ¿Cuántos años tenían cuando se casaron? O sea, ¿cuántos años de cristianos tenían cuando se casaron? No, yo conocí al Señor cuando mi mamá se enfermó de cáncer. Sí. Yo tenía 5 años. Cuando yo tenía 18, ahora sí. Lo conocí a él, nos casamos. ¿Vos tenías 18 cuando lo conociste? Yo tenía 18 cuando lo conocí y nos casamos. Y bueno, él tenía 22, 23 años. Y bueno, después con el tiempo yo siempre fui a la iglesia, como el Señor sanó a mi mamá de cáncer, siempre estuve congregándome, siempre allí, trabajaba con los niños, estaba en el coro, todo. Pero él iba porque yo iba, no iba porque él creía, él iba porque yo iba. Claro. Como todo enamorado, claro, hace todo lo que la novia dice. Pero bueno, después con el tiempo él no comprendía la gracia del Señor, él no comprendía lo que Dios hacía con nosotros. Siempre tuve complicaciones en los embarazos y como que él no entendía de dónde Dios me sacaba todas las vueltas para devolverle de nuevo a la familia. Entonces, bueno, la última vez ya llevamos yo tenía 22, 23, cuando nos separamos la última vez, que estuvimos 4 años y medio separados, casi 5. Los chicos ya no le conocían el rostro. Lautarito lo único que conocía era el silbido. Lautaro hoy en día tiene 16 años. Y él estaba chiquitito cuando nos separamos. Y lo único que no se olvidó fue el silbido de él, que siempre lo llamó. Y bueno, empezamos a hablar de nuevo, que fue cuando se fue de acá. 2004, 2005 claro, más o menos. Tuvo 1 año y medio acá. Sí, sí. Y me dice, ¿me puedo hacer cargo de los chicos otra vez? ¿Puedo hablar con ellos? A todo esto yo siempre estaba orando, siempre me congregué. No dejé de hacerlo por el hecho de que no estaba con él. Y digo yo, bueno, Señor, si es tu voluntad, vamos a volver a encarar juntos. Así que bueno, el Señor, después que ya estábamos bien, o sea, creía que estábamos bien, él empezó otra vez con celos, a dudar, como que no empezó a confiar en Dios. Nos volvimos a separar y fue cuando él vino para acá, que ya hacía 9 meses que no estábamos juntos. Y bueno. Eso fue 2012. Esta otra parte le toca a él. 2012, yo andaba buscando una persona para trabajar en el campo y el cuñado de él me pasa el número de teléfono y no había manera de comunicarme. Lo llamé como 16 veces por lo menos, no había manera. Andaba alambrador el hombre. Y después me llama y bueno, ahí entre unas idas y vueltas le conseguí trabajo en otro lugar y después se vino con nosotros el 4 de julio del 2012, ¿sí? El día de la independencia de los Estados Unidos. Sí. Y ¿qué tiene que ver, no? Pero me acuerdo. Y una noche lo fui a buscar a Pigüé, una noche fría de julio, 4 de julio. Y él vino con una cosita más o menos así, o sea, este es el bolso de un proyector, ¿no? Pero él vino con un bolso negro no mucho más grande que esto. Trajo la ropa, lo único que trajo lo puesto, y con unos 20 kilos menos que hoy. ¿Sí? O un poquito más, me dice acá la señora. Se vino con un bolsito negro, con una mano atrás y otra adelante. Entonces le dije, si me haces caso, no porque me hagas caso a mí, sino que haces caso a lo que el Señor quiere hacer con tu vida va a ser restaurada. Y bueno, desde esa vez del 2004 nunca fuiste más a la iglesia tampoco. O sea, de que estuviste en Puan tampoco, ¿sabes? No, de que me fui... ¿Alejado cuántos años?
Como 10 años. 10 años, 10 años sin reconciliarse con el sí, Señor. Sí, 10 años. Así que llegó ese 4 de julio del 2012 y hoy estamos en diciembre del 2019, 7 años y medio prácticamente después. Y bueno, lo vamos a dejar que cuente un poquito a ver cómo le fue. Yo recuerdo que vino solo, lo fui a buscar y al mes me comenta, mirá, dice, quiere venir mi señora. ¿Puede? Sí, le digo, dile que venga. Estuvo unos 20 días y se volvió. Y se volvió para sus pagos. Y a los 15, 20 días volvió otra vez y se quedó como un mes. Y ya la reclamaban de allá los chicos. Así que se fue y se vino con los 5 hijos. ¿Sí? Cuyos nombres son Janina, Oscar, Nicolás, Lautaro y Joaquín. Los 5 hijos. Y bueno, vamos a que cuente un poco él la historia, a ver qué pasó, cómo evolucionó todo esto, ¿sí? Así que bueno, lo vamos a que cuente un poquito desde ese, más o menos así por arriba, porque tendríamos que hacer 9 programas más. Por lo menos. Bueno, cuando yo llegué acá, ya hacía 9 meses que no estaba con mi familia. Me pasaron muchas cosas en esos 9 meses. Era, en cuestión de decirlo, es muy doloroso porque yo estaba trabajando en Ferrari, cerca de La Plata, con mi hermano, cuando me entero que ella iba a tener familia. Estaba... De Joaquín. De Joaquín, estaba en terapia intensiva. Y bueno, ya no podía viajar porque estaba muy lejos, estaba muy afuera del pueblo, estaba casi 100 kilómetros del pueblo más cercano. Y bueno, solamente lo único que le pedí a Dios que me la cuidara. Y bueno, y justo al otro día que yo me entero de eso de mi esposa, me voy a un pueblito ahí a hacer un pedido para llevar para comer con los empleados que teníamos con mi hermano. Me entra una llamada, hasta un mensaje de mi cuñado Nachi, diciéndome que José Di Stefano, que hoy en día es mi pastor, necesitaba un tambero. Bueno, no me pude comunicar con él porque en ese andaba escaso de dinero. Pero bueno, cuando llegué a Intendente Alvear, al mes más o menos, lo llamé. Bueno, me consiguió, estuvimos hablando, ya había conseguido, pero me dice el vecino, acá necesito un ayudante. Y bueno, estuve un mes en el vecino y bueno, le digo lo llamo y le digo que me iba para Intendente Alvear porque, o sea, no me llevaba bien, hay unos problemitas, bueno, y me dice, mirá, dice, tengo un lugar para vos, me dice. Y bueno, le doy gracias a Dios porque no volví de vuelta a Intendente Alvear, sino volví al camino del Señor, porque el Señor tenía un propósito para mí, para el pastor y para mí. Y yo le doy gracias a Dios porque a través de eso recuperé mi familia, que hacía 9 meses que no lo veía. Y bueno, es un bolsito que traía 3 pantalones, una camisa, 4 o 5 remeras y 3 pares medias. Era lo que tenía, pesaba 65 kilos. Ahora estoy rondando los 105. Es un poquito, pero bueno, yo le doy gracias a Dios porque, o sea, recuperé mi familia y me encomendé en el camino del Señor, que es lo más hermoso que tengo hoy en día en mi vida, ¿no? Y bueno, hoy tengo un terreno, tuve 2 vehículos. La primera fue el año pasado. Una Meriva 2009 tuvimos, y bueno. Un 3 de enero. Un 3 de enero, un 3 de enero. Y bueno, y en octubre la cambiamos por una Chery 2013. Gracias a Dios estamos bien, vamos. Y bueno, lo importante es recuperar la familia. Exacto. Y bueno, y seguir en el camino del Señor, porque el Señor tiene un propósito para nosotros, que es algo hermoso, maravilloso. ¿Y qué hacen hoy en los caminos del Señor?
Hoy estamos predicando, salimos así, venimos personas que encontramos. Yo el otro día estuve ahí en una escuela y bueno, Dios toca a cada persona, ¿no?, que uno le predica. Y es algo maravilloso. Y sigue, esto sigue. Sigue. Dios tiene un propósito y a la vez sigue en el camino para nosotros. Exactamente. Así como decía Sebastián, él vino, como decía, con el bolso, con unas medias, unas camisas, unos pantalones, y se encaminó al Señor. Lo económico, lo material, lo que recibió, queda sin valor y sin sentido delante de cuando una persona se entrega al Señor. Lo más valioso es que el corazón de la persona esté rendido a Jesucristo. Después lo demás viene solo. Buscar el reino de Dios y su justicia, dice su palabra, y lo demás será añadido. No te preocupes por el resto. Yo he visto a lo largo de 17 años de creyente, he visto familias, muchas familias destruidas totalmente. Y cuando el pecado entra a la familia, cuando la familia se aleja del Señor, de los caminos del Señor, y empezás a conducirte de acuerdo a tus criterios, de acuerdo a lo que vos crees o querés hacer, o de acuerdo a tus mañas, tus caprichos, tu vida empieza un recorrido de barranca abajo hasta tocar fondo. Porque la palabra de Dios dice acá, que se la voy a leer, está en Juan 15, 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ustedes son las ramas, dice. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podés hacer. Separado de Dios no podés hacer nada. Separado de Dios, como siempre decimos, se sobrevive, no conduce a buen puerto. Y a su vez a lo largo del camino vas perdiendo todo. He visto perder matrimonios enteros, sus hijos, trabajos, lo he visto. Y he visto también cuando deciden reconciliarse con Dios, cómo Dios devuelve lo que el enemigo se robó. Porque lo que se roba de tu casa, el que entró en tu casa, cuando la presencia de Dios no está en tu casa, no está la cobertura de Dios, es el enemigo el que entra. Aunque uno le haya dicho: che, diablo, vení, entrá, es el enemigo el que entra y el que toma posesión de todas tus cosas. Él muchas veces, Sebastián, se quiso ir del campo, y yo siempre le decía: acordate que el Señor te devolvió todo, no pienses que yo te di ni nada, yo simplemente soy tu patrón y una guía hacia el Señor, nada más. Como viniste sin la nada, y el Señor le fue devolviendo. Lo primero que le devolvió fue a su esposa y después a sus hijos. En un lapso de 2 meses y medio tenía la familia reconstituida otra vez, con las idas y vueltas, con acierto, desacierto, con discusión más, discusión menos, pero el Señor le había devuelto le había rescatado a la familia. Y después fue amoblando su casa, fue comprando las cosas que debe haber dentro de una casa, ¿sí? Cocina, lavarropa, heladera, mesa, silla, que de eso no había absolutamente nada. Lo fue recuperando todo lo que algún día perdió. Y como él decía, después, bueno, tuvo su auto, hoy compró, el Señor le permitió comprarse un terreno, pero lejos de todo eso, lo importante es que sus hijos están en los caminos del Señor y su familia fue recuperada y rescatada simplemente por reconciliarse con el Señor. La primera pregunta que yo le hice allá por el 2004, si quería ir a volver a la iglesia, y me dijo que no. Y tardó 10 años en volver a decirle al Señor: vuelvo. Y a veces nos cuesta, a la persona le cuesta volver, porque tal vez le han pasado cosas difíciles, ha visto cosas difíciles, la ha padecido. Entonces pierde la fe, la esperanza en el Señor. Y a veces cree que el Señor lo ha castigado. Y el que castiga no es el Señor, es el pecado. La consecuencia del pecado, dice la Biblia, que es muerte. Y es muerte en todos los ámbitos, no solamente espiritual, sino física, material, económica, financiera. La muerte espiritual es absoluta.
no solamente para esta vida, sino para la venidera en el infierno. Entonces, cuando una persona puede abrir los ojos y recapacitar y decir, pucha, como dijo el hijo pródigo, ¿no? Cuando lo había gastado todo, malgastado, estaba con los chanchos y deseaba comer las algarrobas que le tiraban a los chanchos. Hasta ese punto de hambre y de desesperación estaba, y decía que ni siquiera le dejaban comer la comida de los chanchos. Ni siquiera tan eso indigno le dejaban, tan despreciable, le dejaban ni siquiera comer eso. Y dijo, recapacitó y dijo, hasta el último jornalero en la casa de mi padre tiene pan. Y ahí entendió y reaccionó y dijo, iré a mi padre y le diré, pecado contra el cielo y contra ti, y volveré a la casa de mi padre. Y ahí se levantó y fue. Esa es la acción. Recapacitó, entendió, reaccionó y se puso en acción y volvió corriendo a la casa de su padre. Y así le pasó a Sebastián allá en el 2012. Nada es fácil, siempre un proceso. Son hasta el día de hoy 7 años y medio en el que uno va creciendo, va madurando, va entendiendo cosas, va confiando otra vez, va dándole la fe al Señor. Por eso, como dice la palabra ahí en Juan 15:5, separado de mí nada podés hacer. Separado de los caminos del Señor, separado de mí estás en maldición. Y las palabras no alcanzan para describir eso. Los hechos son lo que lo describen. Cuando perdés tu casa, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, y empezás a dar vuelta, como dicen algunos, como bolita dentro de un tarro, ¿no? Como dice ese dicho vulgar, entramos a dar vuelta por el mundo, por donde en nuestro país, por donde andamos buscando un trabajo y saltamos de uno al otro y empezamos a ser personas inestables, inconstantes en nuestros caminos. Como dice la palabra, no seas inconstante, sé una persona constante en el camino del Señor. Por eso es agradecerle al Señor en este tiempo, en lo que el Señor ha bendecido sus vidas, les ha devuelto lo que el enemigo se robó. Y como el Señor es especialista en devolver las cosas, Él siempre devuelve mucho más allá de lo que perdiste. Por eso les quiero compartir una palabra más que está en 2 de Corintios 5:17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si estás en Jesucristo, sos una nueva criatura, una nueva persona. Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que pasó? Tu vieja vida, la vida que tenías antes de entregarle tu corazón a Jesucristo. Dice que ahora sos una nueva criatura en Cristo. Dice, las cosas viejas, tu pasado, como dice, pasó. Tu vida anterior pasó. El Señor perdonó tus pecados, te limpió, te rescató. Dice, y aquí son todas hechas nuevas. Es como que se te entrega una hoja en blanco y de ahí se empieza a escribir tu nueva vida en los caminos del Señor. Dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué es lo que proviene de Dios? Que nos reconcilió con Él mismo. Él hizo su propia obra. Dice, todo esto proviene de Dios. Que nos reconcilió consigo mismo, con Él mismo, dice, por Cristo. Cristo fue la ofrenda perfecta y agradable en la cruz para reconciliar a la humanidad con Dios mismo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso nosotros somos agentes reconciliadores de personas que se han alejado de Dios para con Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a la humanidad. Dios estaba con Jesucristo y reconciliando a la humanidad, al hombre, dice, al mundo con él mismo, y no tomándoles en cuenta, dice, a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, a los cristianos, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es como que Dios ruega a través de nosotros, personas rescatadas por Jesucristo del pecado y de la muerte, les ruega a través de nosotros a aquellos que están alejados de Dios o nunca llegaron a los caminos de Dios. Dice, así que, lo repito al versículo 20, así que somos embajadores, somos representantes de Jesucristo, del cielo en la tierra, en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Os rogamos
en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Yo te ruego y te pido que te reconcilies con Dios, dice el versículo 20 en el final, al que no conoció pecado, que es Jesucristo, que te reconcilies a Él. Por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo a Jesucristo, que nunca pecó, lo hizo pecado por nosotros para ser salvos, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Nos justificó a través de su Hijo Jesucristo, cargando Jesús todo el pecado y haciéndolo maldito e inmundo en la cruz, para que nosotros hoy tuviéramos vida eterna y fuésemos perdonados de todos nuestros pecados. Somos embajadores en la tierra de Jesucristo, de Dios, para reconciliar a la gente que nos rodea, que nos encontramos, y decirles: Jesucristo te está esperando, reconciliate a aquellos que están alejados. Ellos tuvieron 10 años alejados de Dios y hoy están en los caminos del Señor. No son eruditos de la palabra, no son entendidos en teología, no han hecho máster de teologías, de estudios bíblicos, pero sí están siendo capacitados por el Espíritu Santo día a día, semana a semana, mes a mes y año a año. Ya llevan 7 años y medio en los que están creciendo en los caminos del Señor, y en este tiempo, en este año, el Señor los ha empezado a usar aún más de lo que los ha usado, y yo creo que seguramente el Señor los va a seguir usando, y en este año que comienza en el 2020 aún más los va a potenciar en el conocimiento y en la obra que el Señor inició desde la eternidad con ellos. Bien, no sé si tienen algo más para agregar. Sí. Acérqueselo bien. Que, ahí está. Como decía la palabra, hay que reconciliarse con Él, porque es el único que tiene la verdad. Como dicen algunos, es el único que tiene la neta. Ya escribió nuestra vida de antemano, y Él sabía cuándo íbamos a hacer las cosas bien, cuándo nos íbamos a equivocar, cuándo lo íbamos a necesitar. Y este es el tiempo, yo creo que todos necesitamos buscar más de Dios, acercarnos por nuestro propio bien, no por el vecino, no por el de al lado, no como mi esposo, que solamente iba por mí, sino por nosotros mismos, a reconciliarnos nosotros, nuestro yo con el Señor, para que todas las cosas de ahí en más, todo se empareja, todo se acomoda. Y no solamente por mí, porque si yo estoy en los caminos del Señor, yo tengo que mirar por mis hijos, ¿sí? Porque si papá y mamá no van a la iglesia, papá y mamá no están en los caminos del Señor, es muy difícil que un hijo venga solo. Entonces, no solamente debo mirar por mí, sino por mis hijos. En primer lugar, uno cuando entiende el Evangelio, uno viene en agradecimiento al Señor por el sacrificio de la cruz que recién decíamos, ¿no? Que Dios hizo a su Hijo santo, lo hizo ser inmundo en la cruz, cargando nuestros pecados, para reconciliarnos a nosotros inmundos y pecadores con Él. Sí. Entonces, que en este tiempo no solamente pensemos en nosotros, ¿sí? Pensemos en primer lugar en el sacrificio que Dios hizo hacia nosotros, Jesucristo, y de ahí, por ende, nuestros hijos serán salvos también. ¿Algo para decir, don Sebastián? Aparte tiene un buen apellido. Un buen apellido. Sí. Porque es Sebastián Buen Amigo. Y buen amigo. Buen amigo. No, yo quiero darle gracias a Dios porque estamos firmes en el camino del Señor, y bueno, Dios lo lleva día a día a progresar más en lo que es espiritual, y bueno, yo principalmente estoy agradecido a Dios que me rescató de esa vida que tenía antes. Y ahora con Cristo en mi corazón es diferente. Exacto. Y ya son abuelos. Sí. Pero Dios solamente te puede rescatar de así tengas como ellos 10 años alejados del Señor, o toda una vida sin Dios, o 40 años alejados del Señor, o 5, o un mes, o días alejados del Señor. La única manera en que Dios te pueda rescatar, te pueda reconciliar con Él, es simplemente con ese paso de fe, como dijo el hijo pródigo. Reconocer que he fallado en algo,
reconocer que me alejé yo. Dios nunca se aleja. El que se aleja siempre es el hombre. Siempre se alejó el hombre desde el jardín del Edén. Y siempre se sigue alejando el hombre. Dios siempre tiene su brazo extendido, pero cuando el hombre le dice no a Dios, Dios no puede reconciliar, Dios no puede arreglar lo roto, porque como dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está del lado de afuera, así le dice a la iglesia. Yo estoy afuera y llamo, yo te estoy llamando. Si vos me abrís desde adentro, yo entraré y cenaré contigo. Quiere decir que Él no usurpa, Él te da libertad de elección, pero simplemente Él te sigue golpeando la puerta para que le abras, ¿sí? Insiste, insiste, insiste que le abras la puerta. Y cuando vos le abrís la puerta es porque vos tuviste un acercamiento, porque vos quisiste volverte a relacionar con Dios, vos quisiste pedirle perdón a Dios por haberte alejado, por haber hecho cosas que no tenías que hacer. Y Él dice que entrará y cenará contigo. Quiere decir que Él acepta la reconciliación y Él te vuelve a levantar y te vuelve a reestructurar en una vida cristiana libre, santa, pura, donde vos le abras tu corazón. Él hace maravillas. Así como hizo con el hijo pródigo, llegó a la casa, el padre lo vio de lejos, dice que fue al encuentro, lo besó y le hizo cambiar la ropa andrajosa, le puso un anillo, hizo matar el mejor toro gordo que tenía para fiesta, se regocijaron. Así es exactamente en la vida espiritual, cuando alguien se reconcilia con Dios. Así que, mi querido televidente ahí de las redes y aquellos que nos escuchan por la radio, es simplemente animarlos a aquellos que se han alejado de Dios, aquellos que no importa el motivo por el cual te fuiste. Viste a alguien que estaba haciendo algo indebido y te fuiste con él, o vos cometiste el pecado más terrible que hayas cometido, no sé por qué te fuiste. A vos te digo, a vos que te fuiste en algún momento, a vos te digo, es tiempo de volver. Es mucho lo que está en juego. No está en juego si perdiste una casa, un auto, no te está yendo bien económicamente. Eso no tiene valor a comparación de la vida de tu casa, de tu esposa, de tus hijos, de tu matrimonio. Eso está en juego. Eso está en juego y el enemigo vino por todo, vino a llevarse todo. Él lo apostó todo sobre la mesa y él vino a llevarse todo, absolutamente todo lo que tenés. Y en este tiempo yo te animo de que si aún estás fuera de la casa del Señor, fuera de los caminos de Dios, te animo a que recapacites, que dejes lo que está haciendo, así como estaba el hijo pródigo, lo dejó todo y salió corriendo. Así te animo a que vengas a los caminos del Señor, no vengas a buscar un pastor. Yo soy el pastor de aquí de la iglesia y soy igual que vos, cometo errores, en algún momento te puedo defraudar porque soy humano. Simplemente yo te puedo guiar para que te puedas reconciliar con Dios, pero el que hace la obra completa y perfecta es Dios. Por eso te animo a que dejes lo que estás haciendo y recordá siempre, recordalo siempre, que Dios siempre tiene la razón. No importa lo que te hayan hecho, cuánto te hayan ofendido, cuánto te hayan discriminado, cuánto te hayan despreciado, cuánto se hayan opuesto delante de tu obra, de tus cosas, no importa. Dios siempre tiene la razón. Él no se equivoca. Y Él te está esperando con los brazos extendidos a que vuelvas a su presencia, que vuelvas a sus caminos. Te animo. Y si sos de aquellos que nunca has llegado a los caminos del Señor, estés donde estés, yo te animo a que dejes también lo que estés haciendo y vayas a buscar a Jesucristo por fe, ¿sí? No sigas teniendo esa vida sin Dios. Se sobrevive sin Dios. Se sobrevive. En Dios vas a tener tal vez los mismos problemas que te suceden o ocasionalmente tal vez peores. Pero Él dice que Él ha vencido al mundo. Dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero tranquilo, dice, porque yo vencí al mundo. En Cristo soy más que vencedor, dice, por medio de aquel que nos amó. Sin Dios no se puede vivir. Se subsiste sin Dios. No se puede vivir. En Dios podemos ir de rodillas y decirle, tengo este problema y el Señor te va a sacar. Así que mi querido amigo, amiga que estás viendo o escuchando, te animo a que vengas, te reconcilies con el Señor, que vengas a los caminos del Señor, que le rindas tu vida si es por primera vez o te reconcilies para siempre con el Señor.
Te dejamos esta palabra que está ahí en 2 de Corintios 5:17, la que leímos recién. Las cosas viejas pasaron, acá en adelante son todas hechas nuevas. El pasado, simplemente el pasado sirve para mirar solamente ese pasado y decir, eso no lo quiero volver a vivir, esos errores no los quiero volver a cometer, ¿sí? Que tu pasado no condicione el futuro que Dios tiene por delante en tu vida. Las cosas viejas pasaron, chau, adiós. Como diría Schwarzenegger, hasta la vista, baby. No te necesito más en mi vida. Voy hacia adelante para lo que Dios tiene para mi vida y para mi familia. Dios te bendiga, Dios te fortalezca y que el Espíritu Santo te toque en este tiempo de una manera tan fuerte y tan poderosa en tu corazón, que no lo dudes más. No te quiero convencer, simplemente te estoy alertando, te estoy dando una palabra de aliento. El que te va a convencer es el Espíritu Santo, simplemente por amor. Nos vemos y nos escuchamos en 3-4 minutos. Volvemos con el cierre, con los saludos, con las dedicatorias y después nos despedimos. Dale, seguimos en contacto.